Bien, la anterior clase habíamos visto todo lo que es la parte conceptual, ¿no? Habíamos visto todo lo que es tema de qué era la estadística, la clasificación de la estadística, que era en estadística descriptiva e inferencial. Habíamos visto también que todos los estudios estadísticos no se hacen desde lo que es un estudio de un entorno poblacional, sino que agarramos y los realizamos en función de un tamaño de muestra, ¿no? Hay dos causas y factores fundamentales por los que los estudios estadísticos no se hacen en base a una población, sino en base a un tamaño de muestra. ¿Cuáles eran esos? A ver, para empezar, cámaras jóvenes. Y eso también les he mencionado. Mientras no comparta pantalla, todos deben encender sus cámaras. Cuando ya empiece a compartir pantalla y esté explicando, ahí sí ya no hay ningún problema. Ustedes pueden apagar sus cámaras y atender la clase. Pero mientras nosotros estamos interactuando, entonces todos deben encender sus cámaras. Bien, lo que les decía, jóvenes, habíamos visto en la anterior clase que habían dos razones por las que fundamentalmente todo estudio estadístico no se realiza en función de una población, sino se realiza en función de una muestra. ¿Cuáles eran esas razones? ¿Alguien nos puede un poquito, o alguien recuerda? Yo, ingeniero. A ver. Uno porque era bastante costoso y otro por Ya. el tiempo. Bien, gracias, Hurtado. Esas son las dos razones fundamentales, jóvenes, ya para que un estudio estadístico se realice en función de un tamaño de muestra y no así en función de una población. Si ustedes se fijan, bueno, en estos momentos de seguro ya van a empezar las contiendas electorales, van a empezar ya las propagandas y van a empezar a hacerse bastantes estudios sobre la preferencia, ¿no? Sobre ciertos candidatos, tanto rector, vicerrector, decanos, subdecanos, direcciones de carrera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ahí jóvenes se empiezan a hacer diferentes análisis para ver esas preferencias, ¿no? Y obviamente, fíjense, nosotros tenemos una población estudiantil alrededor de más de 100.000 estudiantes. Imagínense que yo esté haciendo un estudio estadístico para ver cuál es para estimar la preferencia poblacional de los estudiantes hacia un cierto candidato, ¿no? Ni idea hacer sobre esa cantidad. Entonces, de seguro, todas las aquellos que hagan este tipo de estudio, de investigación, obviamente lo van a hacer en función de una muestra. Obviamente esa muestra, jóvenes, tienen que tener claro que tiene que ser una muestra representativa, ¿no? De toda esa población, ¿no? Y obviamente para poder determinar esa muestra representativa hay que seguir un procedimiento, ¿no? Un cálculo previo para poder determinar cuánto es el tamaño de muestra representativa y adecuada para toda esa población. Y en función de eso ya entonces uno empieza a hacer el análisis y el estudio estadístico. Pero también habíamos visto un poquito analizando ahí, existen diferentes metodologías, estrategias de tipos de muestreo. ¿Cuáles serán ellos? A ver, alguien que nos pueda un poquito recordar eso. Son alrededor de 45 y no creo que no hayan asistido o no están tomando apuntes jóvenes. Ya les he dicho la anterior clase en una reflexión que hicimos en la presentación de la clase. Acá se aprende más haciendo, escribiendo, jóvenes, no es solamente escuchando o mirando. Parece que de nada sirvió la reflexión, ¿no? El hecho que sea Ya, virtual no quiere decir que no tomen apuntes, jóvenes, no se confíen. disculpe, ¿podría ser muestreo cuantitativo y cualitativo?
No. Hay 4 tipos de muestreo que se realizan. El cualitativo y cuantitativo es el tema del tipo de variables. Los tipos de muestreo son otros. Son 4. Muestreo ¿Cuáles son? aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio extractificado y muestreo por conglomeración. Exactamente. Son los 4 tipos de muestreo que nosotros podemos aplicar dependiendo, obviamente, de las características de la población, ¿no? Puedo utilizar un muestreo aleatorio simple, ¿no? Para poder recabar mi información de ese tamaño de muestra. Puedo utilizar un muestreo estratificado, un muestreo sistemático, un muestreo por conglomerados. Obviamente, cada uno de esos tipos de muestreo tiene su procedimiento de cómo se ejecuta y cómo se debe eh, analizar toda esa información para poder recabar información, ¿no? Aparte de eso, habíamos visto algunas variables, ¿no? Los tipos de variables, habíamos analizado. Es muy importante acá conocer qué son las variables y qué tipo de variables existen, porque es en base a esas variables que nosotros hacemos el análisis estadístico. ¿Cuáles son esas variables? ¿O cuál es la clasificación de variables? Las cualitativas ¿Ya? y las cuantitativas. Cuantitativas. Tenemos 2 tipos de variables, las cualitativas y las cuantitativas. Las Sí. cualitativas son aquellas que obviamente son modalidades, atributos, ¿no? Es que cuando yo les pregunte, por ejemplo, cuál es su nivel de formación o no, o cuál es, qué sé yo, cuáles son los gustos que usted tiene, entonces me van a responder con una modalidad o un atributo. Pero si yo les pregunto, a ver, ¿qué edad tiene o cuál es su estatura? Ustedes me van a responder con un número, ¿no es cierto? Entonces, cuando la respuesta está en función a una modalidad, a un atributo, a una cualidad, obviamente es una variable cualitativa. Pero si la respuesta está en función de un valor numérico, estamos hablando de una variable cuantitativa. Y a la vez, cada una de ellas también tiene una subdivisión. Las variables cuantitativas, ¿de qué tipo pueden ser? Las cuantitativas pueden ser de tipo discretas y continuas. Las De nuevo, cualitativas, nominales y Discretos o ordinales. continuos. Ya, a ver, partamos primeramente por las cuantitativas. Las cuantitativas pueden ser ¿de qué tipo? Discreta y continua. Ya, muy bien, discretas y continuas. Las discretas son aquellas que siempre van a tomar un valor entero y las continuas son aquellas que, aparte de valor entero, pueden tomar valores fraccionarios, valores Eso dentro es de en un las intervalo. cuantitativas o en las cuantitativas numéricas. Las cuantitativas, todas las variables cuantitativas son numéricas, pero esas variables pueden ser discretas y continuas. Las discretas son cuando solamente el resultado, la respuesta va a ser siempre un número entero. Por ejemplo, si yo le pregunto cuántos integrantes, a ver, yo le digo, a ver, qué sé yo, Fabio Guzmán, le pregunto cuántos integrantes son en su familia. Entonces, él me va a responder de seguro un número entero, ¿no? Cuando le pregunte, a ver, Daniel Charupa, ¿cuántos integrantes son en su familia? ¿O cuántos hermanos son? Entonces, siempre la respuesta va a ser un número entero. Esa es la cuantitativa, que es numérica, sí, pero es discreta. Siempre va a ser un número entero. Pero ahora, si yo le pregunto, a ver, qué sé yo, a ver, le pregunto, Johnny Ortuño, a ver, dígame, ¿qué estatura tiene? ¿No? O cuál es su peso. Entonces, fíjense, es una variable cuantitativa continua que no necesariamente va a ser un número entero la respuesta, puede ser un número fraccionario, ¿no es cierto? Esa es la cuantitativa continua, que puede estar dentro de un intervalo. Dentro de las cualitativas, ¿de qué tipo pueden ser las cualitativas? Hay dos tipos que pueden ser nominales y ordinales. Ordinales y nominales.
¿Cómo se diferencian la nominal de la ordinal? A ver, alguien que me dé una... La nominal no tiene orden, en cambio la variable cualitativa ordinales sí tiene un orden en jerarquía. Exactamente. En la nominal es indiferente que si yo le pregunto, a ver, usted, le digo, a ver, no sé, una pregunta referida a cualquiera, le digo, a ver, ¿dónde vive? ¿Por qué zona vive? Y me van a responder con una característica, con una modalidad, no va a ser número su respuesta, obviamente, por eso es cualitativa, pero de seguro que me van a... el orden acá no interesa para la nominal, ¿no? Algunos me dirán vivo por el plan, otros por la villa, vivo por, qué sé yo, por el segundo anillo, por el tercer anillo, por el trillo, entonces es indiferente, es irrelevante el orden ahí. Pero en algunos casos sí, en algunos casos donde sí se requiere un orden, ¿no? Entonces ahí necesariamente ya esa es una variable cualitativa, ¿no? En este caso, ordinal. ¿Está clara la diferencia o hay alguna consulta? Está claro. Es como cuando si yo les pregunto, a ver, les digo, a ver, ¿qué les parece la clase? ¿No? Algunos me dirán bien, otros me dirán regular, otros me dirán más o menos, ¿no? Otros me dirán excelente, otros me dirán pésimo, ¿no es cierto? Entonces, esa es una variable cualitativa. Pero eso, fíjense, ya les requiere un orden, ¿no? Ya hay que colocarle, ya les requiere una jerarquía, hay que colocar desde lo más bajo, que puede ser, digamos, desde pésimo, regular, bueno, ¿no? Excelente, digamos. Entonces ya requiere un orden. Esa es la diferencia entre la nominal y la ordinal. Bien, jóvenes, entonces dicho esto, con eso hemos recapitulado un poquito lo que es el tema de la anterior clase, ¿no? Son conceptos básicos que hemos visto. En esta ocasión vamos a tener, vamos a ver ya el complemento de la unidad 1, no estamos entrando a la unidad 2 todavía, que hasta acá lo único que hemos visto es el tema de ver conceptos y de qué manera se puede recabar información. Ah, me estaba olvidando acá. ¿Cuál es la metodología, ¿no? O la estrategia que más se utiliza para poder recolectar y recabar información? La encuesta. Exactamente, ¿no? Es una de las metodologías más utilizadas para poder recabar información, una encuesta. Una encuesta es un formulario preimpreso, ¿no? Que está compuesto por un cuestionario de varias preguntas y obviamente cada una de esas preguntas, si ustedes se van a dar cuenta al momento de analizar y en su proyecto final, obviamente, cuando ustedes generen su encuesta, se van a dar cuenta que cada pregunta es una variable. Puede ser cuantitativa, puede ser cualitativa, puede ser discreta, continua, puede ser nominal o ordinal, pero es una variable, ¿no? Entonces, ese es el mejor instrumento para poder recolectar información. Obviamente que hay otras técnicas como las entrevistas, ¿no? De repente, en base a datos históricos. Entonces, hay varias formas de recabar información, pero la que más se utiliza en este tipo de estudios estadísticos y se aplica obviamente la encuesta, ¿no? Entonces, hasta ahí más o menos ya tenemos una idea. Ahora, una vez que tenemos toda esa información, ya hice yo mi encuesta, ya hice mis preguntas y ya hice una encuesta, qué sé yo, de una cantidad de 1000 estudiantes, hice una encuesta a 100, digamos, hágase una muestra de 100, ya tengo mi información, pero toda esa información está totalmente desordenado en las encuestas. Entonces, ahora ya tenemos que empezar a ordenar esa información. Entonces, vamos a entrar a la segunda parte de lo que es la estadística descriptiva, que es la parte de organización de datos, de cómo se ordenan y se organizan estos datos y cuáles son los diferentes tipos de gráficos que podemos utilizar y aplicar en cada una de estas
de esta organización de datos que vamos a mencionar a continuación. Esa parte que vamos a entrar. Bien, antes de entrar, jóvenes, antes de entrar, voy a hacerles mención que en este momento se encuentra acá el compañero Luis Aramayo, ¿ya? Esta materia no tenemos asignado un auxiliar, no hay todavía asignado un auxiliar, o sea, no hay nada, entonces es una materia que tiene bastante práctica. Acá Luis nos va a colaborar con las ayudantías para que ustedes puedan reforzar la parte práctica, ¿ya? Entonces, él ya tiene un horario designado, obviamente nos va a colaborar de manera generosa, a honoris, ¿no? Entonces, obviamente hay que darle agradecimiento por el tiempo que él va a dedicar para poderles un poquito ayudar en la parte práctica. Yo desde la siguiente semana ya voy a empezar a darles ya la parte práctica, ya voy a lanzar los prácticos y entonces obviamente esos prácticos hay que ir resolviendo, ¿no es cierto? Entonces, le voy a dar la palabra a Luis, ya él nos va a colaborar y obviamente ya ustedes tendrán que ver si disponen o no de tiempo para poder asistir, pero de hecho que ustedes tienen que hacer el esfuerzo, ¿no? Porque así como él está dedicando un tiempo que podría haberlo dedicado en otra cosa, entonces le está colaborándome en este caso, ¿no? Entonces, le voy a ceder la palabra a Luis. Adelante, Luis. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, compañeros, mi nombre es Luis Aramayo. Soy de Ingeniería Industrial y le voy a estar colaborando al ingeniero, lo que es la parte práctica, lo que es la materia. Las ayudantías hemos coordinado con el ingeniero. Va a ser los días sábados en la tarde, a partir de las 4 de la tarde, ya que creo que nadie tiene alguna clase o alguna ayudantía en ese horario, me imagino. Eso sería el horario de las ayudantías. Bien, entonces ya saben, jóvenes, él va a estar, obviamente en su momento yo creo que les va a pasar el enlace, cómo ustedes van a poder conectarse ahí, ya. Entonces, ustedes se conectan ahí en ese horario, ya. Como decía ahí Luis, me parece que no queremos fijar otro horario entre semana porque tienen horarios en diferentes horarios, algunos se empiezan a cruzar los horarios y es el problema, ¿no? Entonces, hemos optado y hemos ido viendo por este horario porque se supone más o menos ya sábado en la tarde, ya a ese horario casi nadie tiene nada, entonces no hay para que se haya esa excusa de que no, es que yo tengo clases en ese horario y por eso no puedo asistir, etcétera. Entonces, se ha ido viendo desde ese lado, jóvenes. Entonces, ya saben, jóvenes, los días sábados, como ha dicho Luis, a las 4 de la tarde está quedando. Ya en su momento, seguro les va a pasar el enlace. Ya. Y obviamente también de seguro que todas las clases también Luis las va a grabar, ¿no? Y me las va a pasar para que yo lo suba a la nube y voy a crear una carpeta en clases grabadas exclusivamente de las ayudantías, cosa de que también ustedes puedan tener acceso, ¿no? Para la retroalimentación en todo caso. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta al respecto para seguir continuando con el tema, jóvenes. Ingeniero, Sí, adelante. sobre las ayudantías, entonces es obligatorio asistir, es obligatoria la asistencia en la ayudantía. A ver, de momento, jóvenes, por esta situación, las clases no son presenciales, no es obligatorio, yo no voy a obligar a la ayudantía, ya ustedes ven si quieren asistir o no,
¿no? Simplemente estamos acá tratando de darles todas las facilidades posibles para que ustedes puedan aprender más, ¿no? Entonces, no es obligatorio. El que quiere asiste, el que no, no hay ningún problema. ¿Ya? Ya lo decía porque tengo otra ayudantía justamente en ese horario. No es obligatorio. Ya ustedes pueden ver su tiempo, si asisten o no asisten, ya eso es responsabilidad de cada uno. Ya, listo, Algo gracias, más. ingeniero. Algo más, jóvenes. Las clases que la anterior clase, ¿dónde las subió? ¿En la plataforma de la universidad? A ver, Salazar, no sé si ha estado asistiendo a las anteriores clases o no. Yo no estoy utilizando la plataforma de la universidad, les dije, ¿no es cierto? ¿En dónde está, jóvenes? A ver, alguien. Está en el En Classroom. Está en Classroom. Está en Classroom, Salazar. Ya tenemos un aula virtual Ya. en Classroom. Ya, no sé si tiene el código de acceso. No, no tengo, por eso preguntaba dónde la estaba subiendo. Ya, Quisiera que me la pase. En a el chat ver, está el código. está en el grupo de WhatsApp usted, ¿no? Sí, Ya, alguien por favor reenvíelo ahí es bueno, jóvenes, para todos en general, ¿no? Se entiende que de repente se han inscrito recién o recién están, entonces eh, pregunten ahí en el grupo, yo les he dicho, pregunten en el grupo, digan, a ver, no sé dónde está el material, no hay material, o sea, y ustedes, entre ustedes tienen que colaborarse, tienen que ayudarse, ¿no? Entonces, por favor, reenvíen el código de acceso. Ya, con ese código de acceso, Salazar, usted entra a Classroom y ahí usted va a pillar todo el material. Están todas las clases desde lo que hemos hecho la presentación. Ahí está de la anterior clase lo que se ha grabado. Ahí está unidad por unidad, está el material, ¿no? Ahí eh, está en tanto las diapositivas como la parte de texto que también está de cada unidad que lo estoy colocando. Hay una carpeta de las clases grabadas, hay una carpeta de toda una bibliografía digital también que les he colocado ahí para que puedan, o sea, tienen información, les he colocado bastante para que puedan, aparte de eso también le estoy colocando en cada unidad, si ustedes se han fijado, le estoy colocando videos tutoriales, ¿no es cierto?, referentes a cada tema de YouTube para que un poquito también puedan reforzar. Entonces, el tema de información tienen bastante, ¿no? Entonces, ya el que al final no acumule o no rinda, me parece que ya es por falta de, de responsabilidad u otra cosa, ¿no? De repente por motivos de trabajo, qué sé yo, pero de que tienen información, tienen bastante y todo lo que estamos viendo se está subiendo a la plataforma para que ustedes en cualquier momento puedan acceder, descargar o imprimir como quieran. ¿Algo más? Bueno, jóvenes, voy a compartir pantalla para ver la diapositiva de organización de datos. Me confirman ahí si se puede ver. Sí, se ve, Sí, ingeniero. se ve, ingeniero. sí se ve. Se ve. Bien, vamos a ir viendo acá la parte complementaria. Seguimos, por eso, como les había dicho, seguimos en la unidad 1. No estamos entrando todavía a la unidad 2. Habíamos visto en la primera parte la parte conceptual, teórica, definiciones. Ahora vamos a ir viendo las formas de cómo se pueden ordenar toda esta información. ¿Ya? Acá vamos a ir viendo una vez que nosotros, obviamente, ya tenemos toda la información, suponiendo que hemos utilizado la encuesta como
como una metodología de recolectar información. Entonces, toda esa información de alguna manera se la debe ordenar, ¿no? Dado de que esa información es bastante, tanto en cantidad como en diferentes tipos de variables, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ordenar todos esos datos, ¿no? Tenemos que agruparlos de alguna manera en clases o categorías, ¿no? Para que posteriormente, obviamente, nosotros podamos interpretar toda esa información. Para ordenar, clasificar toda esta información, nosotros vamos a construir unas tablas, ¿no? Las cuales se denominan o se llaman tablas de frecuencias. Entonces, toda esa información se la va a agrupar, ya se la va a ordenar dentro de una tabla de frecuencia, independientemente de cualquiera sea la variable. Puede ser variable cuantitativa, cualitativa, nominal, ordinal, discreta, continua. Sí o sí, toda esa información se debe llevar en una tabla de frecuencias. ¿Para qué se construyen estas tablas? Obviamente, con la finalidad de ordenarlo, toda esa información, para poderlo agrupar según las diferentes categorías, ¿no? Y obviamente para poder resumir toda esa información para su posterior inferencia estadística. No nos olvidemos que hasta acá lo único que estamos aplicando es una de las partes de la estadística, que es la estadística descriptiva. Pero una vez que yo pueda organizar, ordenar, agrupar toda esa información en estas tablas de frecuencias y complementando con algunos gráficos representativos para cada una de esas tablas, ya voy a poder yo sacar una conclusión. Y esa conclusión obviamente me sirve para hacer la inferencia estadística a partir, ¿no?, de la población. Dentro de esta organización de datos es muy importante que nosotros debemos clasificar toda esta organización, ¿no?, según el tipo de variable. Las vamos a ir ordenando, ¿no?, en diferentes categorías y obviamente las vamos a presentar. Las vamos a presentar en un resumen, ¿no?, en diferentes tablas. Ya hemos dicho que esas tablas se denominan tablas de frecuencias o en algunos casos también se las llama tablas de distribución de frecuencias. En base a esas tablas de distribución de frecuencias, ¿no?, vamos a poder nosotros sacar algunos gráficos, ¿no? Cada tabla tiene, vamos a poder sacar una representación gráfica. Obviamente, esa representación gráfica, que más adelante lo vamos a mencionar, ¿no?, va a depender mucho del tipo de variable. Cada tipo de variable se va a ir agrupando en una tabla y según el tipo de variable, obviamente también hay un tipo de gráfico representativo de esa información. No es que yo voy a agarrar cualquier gráfico y lo voy a meter ahí. No, entonces para cada tipo de variable hay diferentes tipos de gráfico, los cuales obviamente ¿para qué me sirven todo esto, las tablas y los gráficos? Para facilitar la comprensión, la descripción y el análisis estadístico de toda esa información. Esa es la finalidad. Los gráficos son una parte fundamental en el estudio estadístico porque de repente es la forma más fácil de poder interpretar toda esa información. A veces cuando ve una tabla con bastantes números, ya lo ve medio abstracto, medio pesado, pero si uno lo ve con gráficos, ¿no?, en forma de barras y con colores más dinámico, entonces a veces llama la atención más bien, ¿no? Entonces es por eso que este tipo de gráficos estadísticos, para poder analizar toda esta información, es mucho más fácil para comprender. ¿Ya? Esa es la finalidad de todo esto. Dentro lo que es
la ordenación y la agrupación y la organización de estos datos, obviamente vamos a trabajar con estas tablas de frecuencia o también denominadas tablas de distribución de frecuencias. ¿Ya? Entonces, lo primero que debe tener acá una tabla de distribución de frecuencias, obviamente ustedes van a tener que ver el nombre de la variable, ¿no? El nombre de la variable. Y obviamente al ladito, sí o sí tienen que colocar la frecuencia. En el nombre de la variable, por ejemplo, si yo les digo, a ver, yo voy a sacar la estatura de todos los estudiantes de, en este caso de estadística de MAT 270, ¿no? Entonces voy a hacer el estudio de la estatura de todos los estudiantes. Entonces ahí mi nombre de variable será estatura. Esa es la variable, la estatura. Ahora, al ladito es bueno siempre colocar también las unidades. ¿En qué unidades va a estar? Estatura en unidades de, podemos colocar metros. Entonces, pregunto yo a cualquiera ahí, digo, a ver, no sé, cualquier nombre, ¿no? Agarramos y decimos, a ver, Yoshimoto, ¿qué estatura tiene? Yoshimoto me dirá, no sé, ¿cuánto? 1,54. Ya, 1,54. Entonces ya me está dando una respuesta, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, él me dice 1,54, entonces ya se sobreentiende que la unidad de medida, ¿cuál sería de esa variable? Metros. Metros. Entonces, por eso que acá en el nombre de la variable siempre es bueno colocar el nombre de la variable, que en este caso sería estatura, y al ladito entre paréntesis su unidad de medida, que en este caso sería metros, ¿no? Entonces, y ahí empezamos ya a hacer empezamos a agrupar. Eso es muy importante, ¿no? O cuando les diga, a ver, qué sé yo, a ver, ¿qué carrera está estudiando? A ver, con Hurtado Rivero, ¿qué carrera está estudiando? Ingeniería electromecánica. Electromecánica. Mansilla Quirós. Ingeniería electromecánica, ingeniero. Ya, a ver, otro. José Carlos Caballero. Ingeniería electromecánica. Choquetilla Daniel. Choquetilla Daniel. Ya, hay por ejemplo Choquetilla, se ha echado a dormir, se ha conectado, ¿no? Entonces eso vamos a ver más adelante, después van a ver Carlos Sisa. Ingeniería electromecánica, ingeniero. Ya, bien, no voy a ir más. Entonces acá, por ejemplo, no, fíjense, me están respondiendo, ¿qué carrera? En la ingeniería electromecánica, pero no sé si todos son de electromecánica o de repente hay alguien de lo que es mecánica, debe haber alguien alguien que sea de mecánica, de eléctrica o electrónica. ¿No hay nadie de las otras carreras? ¿No hay nadie de ingeniería mecánica? Bien, me parece que no hay, ya vamos a ver eso. Ya, entonces, ese es el tema, ¿no? Acá, entonces, acá, por ejemplo, la variable es la carrera, ¿no? La carrera. Obviamente no vamos a colocar, la carrera en este caso no tuviese unidades, ¿no? ¿Qué unidad le voy a colocar? Generalmente las unidades de medidas vienen en una variable cuantitativa, ¿no? En una variable cuantitativa. Entonces, en este caso no tuviese unidades, ¿no? Y ahí vamos colocando el nombre de la variable. En la frecuencia lo que se hace es hacer un conteo de la cantidad de veces que se repite un valor en esa categoría que nosotros estamos identificando acá, ¿no? Entonces, estas frecuencias se las obtiene a través de un conteo de la información. Eso anótense bien, jóvenes. Todas las frecuencias en una tabla de distribución de frecuencias se las obtiene a través de un conteo de toda la información.
Y la sumatoria del total de esas frecuencias tiene que sumarme siempre el tamaño de la muestra. Si yo hice, qué sé yo, a ver, en este momento hice una encuesta de 4 estudiantes, entonces mi muestra es 4 estudiantes. ¿Qué categorías me dio acá en el nombre de mi variable de caseras que estudian? La única categoría que me han mencionado en este momento es electromecánica. Entonces, ¿la frecuencia cuánto es? 4 me respondieron que eran de electromecánica y la muestra es de 4 estudiantes. Entonces, de esa manera se arma una tabla de frecuencias. Este es el formato general de una tablita de frecuencias. Acá, por ejemplo, podemos ver un pequeño ejemplo donde acá tenemos el nombre de la variable, que es el tipo de consulta o el motivo de consulta, ¿no? En la siguiente tabla dice se presenta el motivo de consulta médica durante una semana, es decir, se ha hecho un análisis, un relevamiento de datos durante una semana, ¿no? Durante una semana a un consultorio médico han llegado 77 personas, ¿no? De las 77 personas, por problemas de bronquitis, han entrado 19 pacientes, por problemas de vesícula 13, por problemas de heridas 7, por problemas de fracturas 18, por problemas de vacunas 20 pacientes. Sumados son los 77 pacientes que han ingresado durante esta semana, ¿no? Entonces, el número de pacientes acá que estoy registrando viene a ser la frecuencia absoluta. Y esto de acá viene a ser lo que son ya las categorías, ¿no? En este caso del nombre de la variable, y acá tenemos las diferentes categorías que se han mencionado de las diferentes dolencias o las consultas por las que han ingresado cada uno de estos pacientes. Entonces, esta es una pequeña tablita, la cual, si ustedes se fijan, ya me da una pauta para poder tomar alguna decisión, para poder interpretar algo, ¿no? Y poder decir, a ver, durante esta semana, la mayor cantidad de pacientes ingresaron por problemas de vacunas, digamos, ¿no? En total entraron 20 pacientes por problemas de vacuna de un total de 77, ¿no? La menor cantidad de pacientes ingresaron, qué sé yo, por problemas de heridas. Apenas 7 personas ingresaron por problemas de heridas durante la semana, de un total de 77 pacientes. Entonces, fíjense, yo ya voy interpretando estos resultados con respecto a estas categorías que hemos mencionado en este momento. ¿Está bien? Entonces, de esa manera se van armando. Para cuestiones de nomenclatura, jóvenes, vamos a definir acá 2 tipos de frecuencias: la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Esto quiero que quede claro. La frecuencia absoluta nosotros la vamos a denotar con lo que es la nomenclatura de FI, F minúscula sub I. A partir de este momento, la nomenclatura para poder utilizar en la frecuencia absoluta va a ser FI. Y en la frecuencia relativa va a ser H sub I. Ya, H sub I minúscula, esa es la que vamos a utilizar. Ya, entonces, son esas 2 frecuencias. Ya. Ojo que estas frecuencias, de repente en alguna bibliografía, ustedes la van a encontrar con otra nomenclatura. No hay ningún problema. En alguna nomenclatura, esta frecuencia absoluta, por ejemplo, de repente la van a encontrar con N sub I. En otra nomenclatura posiblemente la encuentren con F minúscula sub A, también la encuentran. ¿Ya? En alguna nomenclatura, esta frecuencia relativa de repente la van a encontrar con F minúscula sub R, digamos. ¿Ya? El que cambie de nomenclatura no significa que el procedimiento de determinación de esas frecuencias sea diferente, sino es la misma. Simplemente es cuestión de nomenclatura.
nada más, ¿ya? Pero como le estoy diciendo, en nuestro caso, en el tema que vamos a ir viendo durante todo el semestre, a partir de ahora, para nosotros las frecuencias absolutas las vamos a denotar con la letra F sub I y las frecuencias relativas las vamos a denotar con la letra H sub I. Nos olvidamos de esta otra nomenclatura, pero si ustedes la ven en alguna otra bibliografía, ya se está refiriendo a lo mismo. Y el procedimiento de obtener una frecuencia absoluta o una frecuencia relativa es la misma, no va a cambiar ese procedimiento. ¿Está claro ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien. Vamos a seguir. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplito donde dice los siguientes datos corresponden a las notas obtenidas por un grupo de 24 estudiantes, ¿sí? En sus notas de prácticos de estadística, ¿no? Entonces, sobre una nota de 10 puntos, ya, entonces, los 24 estudiantes tuvieron las diferentes calificaciones, ¿no? 3.2, 4.2, 3.9, 5, 6, 4.2, 6, 5.6. Hay diferentes calificaciones que obtuvieron sobre una nota de 10, ¿no? Los 24 estudiantes. Toda esta información, obviamente, se ha recabado a través de un sondeo, ¿ya? Y obviamente ahora lo que tenemos que hacer es ordenar toda esta información en una tabla, ¿no? Para eso, obviamente, nosotros identificamos cuál es el nombre de la variable, ¿no? El nombre de la variable, en este caso, viene a ser las notas, ¿no? Las calificaciones en este caso, ¿no? Las cuales están expresados, acá podemos inclusive colocar, ¿no? ¿En qué unidades estuviese expresado estas notas? ¿En qué unidades le pondrían a las notas? ¿Puntos? Puntos, exactamente. Muy bien, ¿no? Entonces le colocamos aquí en puntaje, pues, ¿no? Puntos, ¿no? Entonces vamos a empezar a determinar nuestro nombre de la variable, vamos a encontrar esa frecuencia absoluta, la que hemos dicho, el F sub I, y vamos a encontrar la frecuencia relativa, ¿ya? Ambas vamos a determinar. Para eso vamos a armar ¿no? Nuestra primera tablita, como están viendo ahí. Ya, acá primeramente estamos colocando las notas, ¿no? Y obviamente acá ustedes ya podemos ir colocando estas notas, va a estar expresado, como decía ahí, ¿no? En puntos, ¿sí? Entonces esas unidades colocamos ahí, ¿no? En puntos. Y ahí está, ¿no? La frecuencia absoluta, ¿cuál es la nomenclatura de la frecuencia absoluta a partir de este momento para nosotros? F. F sub I. Exactamente, entonces F sub I. La frecuencia relativa, HI. H sub I. H sub I. Y esta de acá es la porcentual, frecuencia relativa porcentual. Entonces, este igual va a ser H sub I, pero acá ladito porcentual. Entonces, esa sería la nomenclatura. A partir de este momento, ustedes en sus tablas, para no alargar su tabla, ya no es necesario que escriban frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Desde el momento que ya colocan FI, HI porcentual, uno ya automáticamente sabe que esta información que tengo acá es frecuencia absoluta, esta que tengo en HI es frecuencia relativa y esta que tengo acá es frecuencia relativa porcentual. ¿Está bien? Bien, entonces si ustedes se fijan acá hemos sacado las diferentes notas o las diferentes calificaciones en puntos, ¿no? Desde un mínimo que es 2.8 hasta un máximo que es 6, ¿no? Entonces, si yo voy un poquito a retroceder atrás, entonces, ¿de dónde ha salido toda esa información? Obviamente de acá, ¿no? La nota mínima dice 2.8, creo que es este de acá, y la máxima creo que me decía 6, ¿no? Y ahí hemos ido colocando todos, ¿no? Entonces se ha ido colocando ahí todas las posibles notas que han sacado y ya tenemos ahí cuántas clases. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 diferentes puntajes, las cuales me está armando una tabla de 7 clases o 7 intervalos, ¿no? ¿Cómo se encuentra esta frecuencia absoluta? En todas las tablas de frecuencia, jóvenes, atiendan bien, en todas las tablas de frecuencias, lo que puede variar solamente puede ser esto de acá, la parte primera, que es el nombre de la variable, porque eso va a depender si es una variable cuantitativa, si es una variable cualitativa. Pero después el procedimiento para adelante de todas las frecuencias, absoluta, relativa, relativa porcentual, después vamos a ver la absoluta acumulada, la relativa acumulada, el procedimiento de cálculo de esas frecuencias es exactamente lo mismo para todas las variables. Así sea cualitativa, nominal, ordinal, así sea cuantitativa, discreta, continua, el procedimiento de obtener desde la frecuencia absoluta hasta la última frecuencia que vamos a determinar más adelante, el procedimiento es la misma para todas las variables. La única variación está acá en la parte de adelante, en la primera parte, en el nombre de la variable, en las categorías que vamos a mencionar. ¿Está claro ahí? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, ninguno. Está claro, ingeniero. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es rápidamente, voy a enseñarles acá, aunque más adelante vamos a hacer bastante práctica, voy a enseñarles rápidamente cómo se obtiene una frecuencia absoluta, cómo se obtiene una relativa y cómo hacemos la porcentual. Obviamente no voy a hacer para todos porque en la siguiente diapositiva está ya todo resuelto, pero es bueno saber de cómo se obtiene. La frecuencia absoluta, les había dicho, se obtiene a través de, ¿cómo lo obtenemos? Les dije más adelante. ¿Cómo se obtiene? El número Por de el veces número de veces que el se valor. representa. Por el número de veces que se representa, y ese es un procedimiento de conteo. Entonces vamos a aplicar ese conteo. Vamos a ir a nuestra información, y ustedes se van a dar cuenta acá. Ya voy a empezar a utilizar primero y vamos a ir viendo acá, ¿no? La primera que tenemos era 2.8, ¿no? El primer valor. Entonces empezamos a ver. Traten de hacerlo siempre de manera ordenada, fila por fila o columna por columna, ¿no? Para no equivocarse. Fila por fila. Ya, fila por fila yo voy buscando acá. El primer valor que tengo ahí en mis categorías es 2.8. Acá tengo 1. Buscamos, no hay nada más. En la segunda fila no hay nada más. En la tercera fila no hay nada más. Entonces apenas hay 1, ¿no? Entonces eso inmediatamente yo voy aquí a mi tabla, ya. Y entonces acá en mi conteo yo voy a colocar ya prácticamente 1. Ahí, ¿no? La frecuencia es solamente 1 para este puntaje de 2.8. ¿Está bien? Entonces, seguimos. Vamos a ir ahora. El siguiente valor, la siguiente nota es de 3.2 puntos. Entonces, vayamos viendo. Acá, de la misma manera, ¿no? Tengo que ir fila por fila. Acá hay 1, 3.2. El siguiente, vamos buscando, no hay más en la primera. Abajo. En la segunda, acá tenemos otro. Acá hay otro de acá, 3.2. En la segunda fila ya no hay más. Acá en la tercera fila tenemos otro. Y no hay más. ¿Serían cuántos? 4. 4. Entonces, obviamente, esos 4 también lo vamos a reflejar acá, ¿no? Este sería 4, ¿no? Entonces, de esa manera vamos encontrando nuestras frecuencias absolutas a través de un conteo de la información. Uno más vamos a hacer vamos a hacer uno más. El segundo valor, ¿cuál era? A ver, 3.9. 3.9. Vamos a ir viendo, a ver, 3.9. Voy a ir acá nuevamente al... 3 veces se repite.
Ya, vamos a ir buscando 3.9, esa más. A ver, en la primera fila, acá tengo 1. No hay más. Acá, a ver, voy a cambiar de... Vamos a... nuevamente, voy a cambiar de color ya, por favor. A ver, vamos a... Bueno, no me quiere cambiar acá. A ver, Inge, se sobreentiende que hay 3 nomás. ya. A ver, 3.9 era, ¿no? Acá hay 1. Acá en este hay otro. 3 ahí. Acá hay otro. Y no hay más. Son 3 solamente. Ya, entonces eso obviamente, eso también lo vamos a... Y lo único que hacen es llevarlo también, ¿no? Ahí a la... Acá los registran con 3. Y de esa manera van terminando, ¿no? Ya con 4, 2, 5, 6, 6. Entonces, es el procedimiento, es lo que quiero que entiendan el procedimiento. Para todas las variables en esta tabla de frecuencia, el procedimiento de obtener las frecuencias absolutas es el mismo. Ya, de esa manera se obtiene a través de un conteo. Para determinar las frecuencias relativas, acá abajito tiene que haber un total. Y ese total tiene que ser la sumatoria de esto. ¿Cuántos estudiantes eran? 24. 24. Entonces, ahí n, tamaño de la muestra, tiene que ser los 24 estudiantes. Es decir, cuando ustedes sumen acá las frecuencias absolutas, tiene que salirles 24. No puede salirles 23, no puede salirles 25. Si le está saliendo otro valor, ustedes tienen que revisar. En algo se han equivocado. Bien, una vez que tienen eso, la frecuencia relativa, ¿cómo se determina? La frecuencia absoluta, lo único que tienen que hacer es dividir entre la sumatoria de la muestra, que sería 24. Y ahí obtienen el valor. El otro sería 4 dividido entre 24. Y el otro sería 3 dividido entre 24. Y de esa manera ustedes obtienen la frecuencia relativa. Vuelvo a recalcar, es un procedimiento sencillo como están viendo. Todas estas frecuencias relativas, el procedimiento igual es el mismo para cualquiera sea el tipo de variable, sea cuantitativa o cualitativa. Y por último, a ver, el primero, ¿cuánto sale? ¿Alguien me da el resultado? Con 2 decimales solamente me redondean, por favor. 0.041. Ya, 0.04, digamos. Ya, con 2 decimales. El segundo. 0.16. 0.16. El otro. 0.12. 12, ya. Para el porcentual, lo único que hay que hacer es esta proporción. Acá en la frecuencia relativa se denomina proporción. Esta proporción es multiplicarlo por 100 y se lo lleva en porcentual. Por ejemplo, este 0.04, acá va a ser 4%. Este de acá, 0.16, sería 16%. Y este otro de acá sería 12%. ¿No? Entonces, de esa manera simplemente. ¿Por qué se determina este porcentual? Porque es mucho más fácil interpretar que esta proporción de acá. Ya es por esa razón que en las interpretaciones de estas tablas más vamos a utilizar este porcentual que esta proporción de acá. ¿Ya?
Por ejemplo, acá yo puedo decir, el 16% de mis estudiantes de estadística obtuvieron calificaciones de 3.2. Entonces es mucho más fácil. A estar diciendo el 0.16, qué cosa, no hay unidad acá. Entonces es difícil interpretar esta proporción. Pero si ya lo agarramos con porcentaje, entonces es mucho más entendible, ¿no? El 4% de los 24 estudiantes de estadística obtenieron la puntuación más baja de 2.8, digamos. Entonces ya estoy interpretando, ya estoy haciendo una inferencia estadística. ¿Está claro acá el procedimiento, jóvenes? ¿Preguntas, consultas? Dije, ¿cómo sacarlo el porcentaje? Solamente multiplicando por 100. 0.04%, 0.16%, 0.12%. Ya dije, gracias. ¿Algo más? Bien, de todas maneras, todo eso, sí, ¿algo más decía ahí? Para la representación, ¿cómo se podría representar con las frecuencias absolutas? Es la cantidad de estudiantes. Por ejemplo, acá, un estudiante de los 24 obtuvo la menor nota de 2.8. Acá era, si no me equivoco, 4. 4 estudiantes obtuvieron una nota de 3.2, ¿no? 3 estudiantes obtuvieron. Entonces, según la frecuencia es número de estudiantes y la frecuencia relativa es en porcentaje. ¿Está bien? Sí, ingeniero. ¿Y sería lo mismo también con la frecuencia relativa o qué No. término usaría para representar? Por eso, ya les he dicho, no tiene, es adimensional la frecuencia relativa, no me permite interpretar. Por esa razón es que utilizo el porcentual. Cuando ustedes quieran interpretar, solamente pueden interpretar con la frecuencia absoluta y con la frecuencia relativa porcentual, no con estas relativas simples, que está en proporción. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Acá, de todas maneras, esto está resuelto acá. Sí, adelante. Creo que la frecuencia relativa al final se suma, ¿no? Tiene que llegar al 100%, ¿no? La porcentual sí. Y la relativa tiene que llegar a sumar 1 acá. Cuando ustedes saquen acá, así como este suma el 100%, el tamaño de la muestra, en la frecuencia relativa acá, ya, acá todo esto tiene que sumar 1. Y en el porcentual, acá todo esto tiene que sumar, sí o sí tiene que sumar el 100%. Porque no nos olvidemos que esto ya es el porcentual. Entonces, el 100% representa a toda la totalidad de los 24 estudiantes que estoy haciendo el análisis estadístico. ¿Está claro ahí? Entonces, fíjense que acá, Sí, ingeniero. y la frecuencia relativa acá ha asumido con tres decimales, perdón. Con 3 decimales, y en base a eso, obviamente acá he hecho un redondeo, ¿no? Un redondeo con 4.2, obviamente que todo esto están en porcentaje, ¿no? 16.5% y así sucesivamente. Entonces, de acá yo ya puedo sacar, puedo decir que para no decir el 20.8%, digamos, no conviene interpretar tampoco así. Acá tengo que estimar y redondear, ¿no? Aproximadamente, puedo decir, aproximadamente, el 21% de los estudiantes obtuvieron una nota o una calificación de 4.2. ¿No? Acá lo mismo, puedo decir, aproximadamente el 17% de los estudiantes obtuvieron, con esta de acá, ¿no? El 17% de los estudiantes obtuvieron la mayor nota de 6 puntos, digamos. Entonces, de esa manera, en porcentajes no es bueno interpretar con decimales. Siempre interpreten un número redondeado. ¿Me entienden?
Sí, Sí, sí. Sí, ingeniero. sí, ingeniero. Bien, jóvenes. Entonces, de esa manera, fíjense, se arma una tablita de frecuencia y obviamente esta tablita ya me da para sacar una conclusión, para obtener un resultado, ¿no es cierto? Y sobre esto, si yo le aumento unas representaciones gráficas más, obviamente eso me ayuda y me facilita a interpretar de una mejor manera toda esta información. Bien, vamos a continuar, jóvenes. Bien, así como hemos visto más o menos un poquito, ahora vamos a ir viendo ya cuando se tiene bastante cantidad de datos y es obviamente una variable cuantitativa continua la que debe estar dentro de un intervalo de valores, ¿no? En ese caso se suele llamar, ¿no?, tabla de frecuencias de datos agrupados, ¿no?, las cuales obviamente se deben agrupar en diferentes intervalos, ¿no? Y obviamente eso me va a permitir hacer un mejor análisis de esta información, ¿no? Pero para ello obviamente hay algunos pasos que se siguen, algunos pasos, y eso específicamente es para, como les estoy diciendo, para variables cuantitativas continuas. Por ejemplo, dentro de esto necesitamos saber, necesitamos calcular el rango, ¿ya? Ese rango, ¿cómo se determina? Ese rango lo van a determinar de la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor. Entonces, esa diferencia es el rango. Esto, acá solamente voy a explicar de manera teórica. Más adelante vamos a desarrollar y se van a ir dando cuenta y cómo se calcula, ya, por favor. Entonces, acá voy a hacer simplemente de manera teórica. Luego, con ese rango, obviamente tenemos que encontrar todavía el intervalo de clases, tenemos que encontrar el ancho de clase, ¿no? Las marcas de clase estas marcas de clase van a salir de los límites inferior, superior, o límite inferior y límite superior de cada intervalo, que sería un promedio, esta marca de clase, que más adelante también vamos a ver. Promedio dice de los extremos, por eso dice acá. El tamaño de los intervalos, que prácticamente es el ancho, ¿no?, de cada intervalo, ¿no?, que es el ancho de clase, ¿no? Pero para eso necesitamos sacar todavía también los números de intervalos. El número de intervalos o el número de clases siempre, según los análisis estadísticos, recomiendan que estén entre 5 y 15, más o menos, aproximado, ¿no? Y para eso existen diferentes técnicas para poder calcular más o menos, para poder estimar, que lo vamos a ver igual más adelante ya con la parte práctica. Dentro de estas tablas van a ver que, si ustedes se fijan acá, ya aumentan muchas más frecuencias para hacer una tabla completa, pero el procedimiento casi es el mismo. Acá se van a fijar que acá ahí donde están los nombres de las variables, el nombre de la variable, ya nosotros vamos a colocar límites, ¿no? Este va a ser el límite inferior y este va a ser el límite superior. Si ustedes se fijan acá, en esos límites, uno es cerrado y el otro es abierto. El límite inferior es cerrado, eso quiere decir que incluye ese valor. Y el límite superior es abierto, eso quiere decir que este valor del límite superior no incluye en este intervalo. Eso hay que tomar en cuenta muy bien cuando estemos armando la tabla de frecuencias de datos agrupados para variables cuantitativas continuas. Vuelvo a recalcar, este procedimiento lo van a entender mucho mejor cuando estemos haciendo ya el agrupamiento de datos de ese tipo de variable. Las frecuencias absolutas, ya saben, ¿no?, las vamos a determinar a través de un conteo, ¿no? Y la nomenclatura que utilizamos obviamente es F sub i. ¿Está bien? La frecuencia relativa obviamente se la utiliza para poder interpretar de manera porcentual. Entonces, ¿cómo se representa
frecuencias relativa, en nomenclatura, la H sub frecuencia I. relativa es H sub I. ¿Sí? A partir de ahí aumentan otras frecuencias que me van a permitir también obtener una mayor información e interpretación. Por ejemplo, la frecuencia absoluta acumulada. Eso también se les va a enseñar cómo se hace el proceso de acumulado. Y la nomenclatura que pero utilizamos para eso es F mayúscula. F mayúscula sub I. Y para la frecuencia relativa acumulada, obviamente vamos a hacer H mayúscula sub I. Esa es la nomenclatura que vamos a utilizar. Límites inferior, límite superior en los intervalos, en las frecuencias absolutas FI, en las frecuencias relativas H minúscula sub I y en las absolutas, frecuencias absolutas acumuladas F mayúscula y en las relativas acumuladas H mayúscula. ¿Está claro ahí la nomenclatura de utilización en las tablas de frecuencias? Sí, Inge. Inge. Sí. Bien, por ejemplo, acá tengo un ejemplito ya hecho acá, ¿no? Si ustedes se fijan, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos los sueldos, ¿no? Por ejemplo, el nombre de la variable es el sueldo y salario. ¿En qué unidad? En bolivianos. Puede estar en dólares, ¿no? Las únicas dos monedas que manejamos, boliviano o dólar. En este caso, boliviano. Todos los sueldos y salarios se han clasificado de 2.000 a 3.000, de 3.000 a 4.000, de 4 a 5, de 5 a 6 y el último de 7 a 8.000 bolivianos. Fíjense que los límites inferiores, ya, estos que están acá, ¿no? Ustedes tienen acá, acá tenemos los límites inferiores y acá tenemos los límites, a este lado los límites superiores, los cuales son intervalos abiertos en este caso. ¿No? Fíjense acá, la marca de clase, acá la vamos a denotar con la letra X sub I. La frecuencia absoluta vendría a ser F sub I. Frecuencia relativa porcentual, ya, esto sería H sub I porcentual. Este sería frecuencia absoluta acumulada, que sería F mayúscula sub I. Y este sería frecuencia relativa acumulada porcentual, que sería en todo caso el H mayúscula sub I, pero porcentual. Esa sería la nomenclatura. ¿Está bien? Ahí en cada uno. Los límites de clase obviamente se la obtienen de los valores que tenemos, ¿ya? Y fíjense que acá, por ejemplo, me dice cuántas personas o cuántos trabajadores tienen salarios entre 2.000 y 3.000. Pero fíjense que acá el 3.000 no entra, no incluye. Entonces acá yo tuviese que considerar solamente entre 2.000 y 2.999, digamos. Entonces, en todos mis datos que tengo ahí, en los valores de datos que tengo de sueldos de son 20 trabajadores, dice acá me está diciendo que son 20 personas. Entonces, yo tengo que buscar, a ver, ¿cuántos son las personas a través de un conteo? ¿Cuántas son las personas que tienen sueldos entre 2.000 y 2.999? Pues acá me estoy obteniendo, dice que son 5. Alguien tuviese 3.000, un salario de 3.000, no entra en este primer intervalo. ¿Dónde ingresaría? Recién entraría acá. No, porque acá recién el 3.000 se incluye. En este segundo intervalo, ¿entre qué valores tuviese que elegir? ¿Entre 3.000 y cuánto? 3.999. Exactamente. Acá tuviese que buscar todos los trabajadores que tienen un salario entre 3.000 y 3.999, que dice que son 4. El siguiente tuviese que buscar personas que ganan un salario, un sueldo entre 4.000 y 4.999. entre 4.999. Entonces, de esa manera vamos encontrando y obviamente la sumatoria es la cantidad del tamaño de muestra.
Si esto de acá ya les he indicado cómo se calcula, ¿no? Entonces eso ya saben. La frecuencia relativa porcentual, aquí ha salido 25. ¿Cómo se ha obtenido esto de acá? Dividan 5 entre 20 y multiplíquenlo por 100 para que dé este valor porcentual. 5 entre 20 por 100, de seguro que les va a salir 25%. 4 entre 20 por 100 les va a salir 20%. 3 entre 20 por 100 les va a salir 15%. ¿No? Eso es, y obviamente acá al final, de seguro que ustedes acá, al final en el total, esta sumatoria les tiene que salir, obviamente, el 100%. ¿Está claro ahí? Sí. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Ahora, esto de acá, el procedimiento de cómo se acumula. La frecuencia absoluta se acumula con la frecuencia absoluta acumulada y la relativa porcentual se acumula con la relativa porcentual acumulada. Voy a hacer la absoluta, el otro es lo mismo. Tienen que hacer este procedimiento. Ya, hay dos procedimientos, pero yo prefiero que mantengan este de acá. Por ejemplo, el primero ya siempre se va a repetir. El primero de la frecuencia absoluta, el primero siempre se repite en la frecuencia absoluta acumulada. Siempre va a ser el mismo. ¿Está bien? El segundo, ¿cómo obtengo este 9? Hacen este procedimiento. 5, ese primer 5, más esta frecuencia absoluta me tiene que dar acá. 9. Entonces 5 y 4, 9. ¿No? Lo mismo el otro. Este 9, ahora este 9 más esta siguiente frecuencia absoluta me tiene que dar aquí. 9 y 4, 13. El siguiente, lo mismo, ¿no? 13 y 3 me tiene que dar acá, que vendría a ser 16. Y así sucesivamente, ¿no? 16 y este 2 me tiene que dar aquí 18. ¿No? Y por último, estos 18 y ese 2 de la frecuencia absoluta me tiene que dar ahí los 20. 18 y 2, 20. Y de esa manera se van acumulando. Es el mismo procedimiento para acumular la relativa. El primero, fíjense, la primera frecuencia relativa es 25, acá también 25. Siempre se va a repetir. Y a partir de ahí, 25 más 20, 45. 45 más 20, 65. 65 más 15, 80. 80 más 10, 90. Y 90 más 10, 100. ¿Está claro el procedimiento de acumular? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Si ustedes se fijan, entonces no es nada complicado, no es nada difícil el armar esta tabla. ¿Ya? Es bastante... Sí, lo escucho. Una consulta, la marca de clase, ¿cómo era? Disculpe. Ya. La marca de clase solamente es el promedio de estos dos límites. Una media. 2.000 más 3.000 entre 2, 2.500. 3.000 más 4.000, 7.000 entre 2, 7.500. Las marcas de clase solamente son los promedios de estos dos límites. Ya, Inge, gracias. Bien, a ver. Inge, el último podría explicar la frecuencia. La frecuencia. La frecuencia. La frecuencia. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál de las frecuencias? Está haciendo retroalimentación su micrófono. Que lo escriba por el chat. Es la última frecuencia. No me ¿Quiere saber cómo sacó la frecuencia relativa acumulada? Sí, esa es la última. Es el mismo procedimiento que la absoluta.
Es el mismo. Voy a borrar esto de acá. Es el mismo. Fíjense, si ustedes se fijan acá, el primero se repite, ¿no? 25, 25. A partir de ahí hacen ese mismo. 25 más 20, 45. 45 más 20, 65. 65 más 15, 80. 80 más 10, 90. Y 90 más 10 son los 100. Es mismo procedimiento. Sí, ya lo entendí, gracias. Bien, jóvenes, entonces vamos a terminar continuando. Bien, acá hay un pequeño ejemplito igual, ¿no? Donde hay una tablita donde ya muestra, ¿no es cierto? Hay el nivel de colesterol de personas varones entre 25 y 35 años. Está haciendo un estudio, ¿no? Nivel de colesterol entre 80 y 120 miligramos por 100 ml de sangre, sucesivamente está la unidad ahí. La cantidad de personas, otra vez que se ha hecho a través de un conteo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variable de interés? Obviamente el nivel de colesterol. ¿Qué se está midiendo? ¿No? En este caso, estamos hablando de las micras de gramos o de miligramos por cada 100 ml de sangre, digamos, ¿no? Ese es el... Entonces, obviamente para armar esto de acá, para armar esto, necesito información, ¿no? Necesitamos información, ¿no? Para armar esto de acá y hacer unos cálculos previos, ¿no? Y de ahí, y esto de acá, la cantidad de hombres ya vendría a ser la frecuencia absoluta, ¿no? Que la cual se obtiene a través de un conteo. Toda esa parte un poquito, perdón, me salí. Voy a terminar de una vez, por favor, para... Entonces, toda esta aplicación, de todos modos, más adelante lo vamos a ir viendo. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo para poder ir practicando, ¿no? Tenemos acá los datos, dice, expresados en metros, ¿no? De las estaturas de 80 estudiantes de la carrera, en este caso ya ingeniería industrial, ¿no? Entonces, obviamente ahí son las estaturas de 80 estudiantes, ¿no? Y obviamente, pues esto lo vamos a ir, ¿no? Se va calculando, ¿no? Primeramente acá, estatura mayor, estatura menor, ¿no? Se saca el rango, ¿no? Ahí tenemos el rango. Y a partir de ahí vamos a ir calculando algunas, el número de intervalos. Acá me está dando directamente que forme 6 intervalos. Es por eso que ha formado 6 intervalos acá. Pero esto lo vamos a hacer más adelante, ¿ya? La aplicación lo vamos a hacer más adelante, porque para calcular este número de intervalos hay varias formas, ¿no? Hay uno que maneja la regla de Sturgers, que maneja 1 más 3.3 logaritmo en base 10 de n. N viene a ser el tamaño de la muestra, que en este caso serían 80 estudiantes. Hay algunas bibliografías que le manejan raíz cuadrada de n, digamos, ¿no? Es decir, raíz cuadrada de 80. Ese sería el número de intervalos. Otros manejan también dentro de la línea de la regla de Sturgers, maneja logaritmo en base 2 de n, del tamaño de la muestra. Entonces, logaritmo en base 2 de 80, digamos, ¿no? Y ese me da un valor y ese es más o menos el número de intervalos. Pero todo este procedimiento, por favor, lo vamos a ir viendo ya en la siguiente clase de cómo se calcula. Ya primero vamos a ir viendo algunas aplicaciones teóricas y luego vamos a entrar a la solución de este tipo de problemas. Vamos a pasar rápidamente a los gráficos, tipos de gráficos. ¿Ya? Hay diferentes tipos de gráficos que tienen una finalidad, el que obviamente se pueda interpretar de manera fácil toda esta información de las tablas, ¿no? Y esa es la finalidad de estos gráficos estadísticos, ¿no? Poder interpretar de una manera más sencilla y mucho más fácil. Dentro de estos gráficos, obviamente, tenemos una variedad de gráficos, como son los gráficos de barras, gráficos de sectores, gráficos
circulares o las famosas tortas que nosotros lo conocemos con ese nombre. Tenemos los histogramas, polígonos de frecuencia, las ojivas mayor que, menor que y los pictogramas. Hay una variedad de gráficos que podemos realizar en función de esas tablas, ¿no? Todas esas tablas se pueden graficar para una mejor comprensión e interpretación. Obviamente, cada tabla de frecuencia, como está hecho según el tipo de variable, entonces también cada una de esas variables tiene su representación gráfica adecuada según esa información. No es que yo voy a graficar, que pueda graficar todas las gráficas para una sola variable, no. Y enseguida vamos a ver bien cuáles son los gráficos representativos para una variable cualitativa, cuáles son los gráficos representativos para una variable cuantitativa. Acá, por ejemplo, tenemos los gráficos de basas, ¿ya? Estos gráficos de basas se diferencian por el tamaño de las basas, porque eso me indica el tamaño de la frecuencia, ¿no? Este primer gráfico, por ejemplo, es un diagrama de basas de dos variables, ¿no? Donde me está mostrando dos variables. La primera variable me está mostrando ahí las basas azules y la segunda las basas de color naranja, ¿no? Entonces es un gráfico bidimensional. Acá tengo, en este otro lado, tengo un gráfico solamente de una sola variable, ¿no? Igual ahí en basas. Pero si ustedes se fijan, el gráfico o el diagrama de basas está claramente denotado que hay un espacio entre barra y barra, ¿no? Fíjense, hay un espacio. Por eso se diferencia el diagrama de barras, ¿ya? Este diagrama de barras se suele utilizar específicamente para variables cualitativas, independientemente que sea nominal u ordinal, y también para las variables cuantitativas discretas, solamente en ese tipo de variables. Luego tenemos el histograma. Este histograma también es un gráfico de basas, pero ¿cuál es la diferencia con el anterior? Fíjense que también son barras. ¿En qué se diferencian? ¿Estos son tipo cubos? No. ¿Qué no es? No hay espacio. No hay La diferencia entre diagramas, los jóvenes tengan claro, ¿ya? Entre un diagrama de basas y un histograma, la diferencia es que el histograma no tiene espacio. ¿Sí? No hay espacio acá. Ya, las basas son juntas, son pegadas. Y este histograma solamente se grafica, atiendan bien, solamente yo puedo graficar cuando mi variable es de tipo cuantitativa continua. Así que si ustedes me quieren hacer un histograma, qué sé yo, para una variable cualitativa, está mal, no sirve. No es una gráfica que se presenta ese tipo de variable. Entonces, el histograma solamente es para una variable cuantitativa continua. Eso anótense bien y acá dice claramente, se utiliza para variables cuantitativas continuas. Los polígonos de frecuencia. Los polígonos de frecuencia también solamente se utilizan para variables cuantitativas continuas. Los polígonos de frecuencia se grafican las frecuencias con las marcas de clase, que son los puntos medios de cada barra, que eso también lo vamos a ver cuando estemos graficando en Excel. ¿Ya? Todas estas gráficas, jóvenes, no las voy a hacer de manera manual. Se puede hacer de manera manual, pero no vamos a hacer de manera manual porque ya, si tenemos las herramientas tecnológicas, no vamos a estar haciendo de manera manual. Voy a utilizar Excel, jóvenes. Así que ustedes ya tienen que ir viendo cómo desde su móvil o tendrán que ubicarse con computador, qué sé yo, para hacer estos gráficos. Diagrama de sectores. El diagrama de sectores, saben muy bien, es conocido, más conocido con el nombre de, ¿cómo lo conocemos estos?
Pastel le dicen algunos. Algunos le dicen pasteles, otros le dicen tortas, ¿no es cierto? Entonces, ese es el, ese es el nombre más conocido y este de acá, jóvenes, es bastante utilizado para mostrar específicamente porcentajes. Este diagrama de sectores o tortas, pasteles, diagrama circular, como quieran llamarlo, se utiliza específicamente para datos cualitativos y también se puede utilizar para los cuantitativos discretos y no así para los continuos. ¿Está claro? El gráfico de líneas u ojivas, ojiva mayor que, ojiva menor que, es un tipo de gráfico que también solamente se puede hacer para variables cuantitativas continuas. El gráfico, el diagrama de ojivas no hay para variables cualitativas, tampoco hay para cuantitativas discretas, solamente para continuas. Los famosos pictogramas. Estos famosos pictogramas también son representativos de variables cualitativas, ¿no? De variables cualitativas. Y en lugar de unas basas, ya sean circulares o cuadradas, acá se utiliza la forma, ¿no? En imagen en este caso de la unidad de medida o de la variable que se está estudiando, ¿no? Obviamente con el mismo tamaño de las masas según el tamaño de la frecuencia, ¿no? ¿No? En este caso, fíjense, acá estamos denominando las bases en función con imágenes de focos. Debe ser para ver más o menos no sé, alguna variable que se está estudiando y acá con personas. Entonces, los pictogramas son similares a los diagramas de basas, pero en lugar de utilizar unas basas comunes cuadradas o cilíndricas, se utiliza en función de una imagen y obviamente manteniendo los tamaños de las frecuencias, ¿no? Según la unidad de análisis de la variable. Bien, jóvenes, para terminar, acá tenemos un pequeño resumen, ¿no? Diagramas de basas, como pueden observar, solamente para variables cualitativas, ¿no? Gráficos para variables cualitativas, tenemos diagramas de basas y tenemos los diagramas de sectores o tortas. Los pictogramas también se utilizan para variables cualitativas. Entonces, si ustedes quieren interpretar algo en una variable cualitativa, pueden utilizar las de basas, las famosas tortas o de sectores, o a través de un pictograma. Nada más, con eso ya interpretan todo. Para variables numéricas, es decir, estamos hablando para las cuantitativas. Dentro de las cuantitativas, para las discretas, tenemos el diagrama de basas y para las cuantitativas continuas tenemos los histogramas. Entonces, con eso me parece que está claro. Aparte, en las continuas puedo utilizar también polígonos de frecuencias, puedo utilizar también las ojivas mayor que, menor que. Pero la gráfica más representativa y para poder interpretar y sacar una conclusión de una variable, del análisis de una variable cuantitativa continua, es el histograma en este caso. ¿Está claro ahí? Bien, jóvenes, con eso prácticamente hemos visto toda la parte conceptual teórica. Ya no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. En este momento, jóvenes, les voy a pedir, todos me van colocando presente en el chat para la asistencia. Todos, mientras vamos analizando si hay alguna pregunta, alguna consulta. ¿Qué dicen, jóvenes? Preguntas, consultas. ¿Todo está claro?
Ingeniero, los tipos de frecuencias serían 4. Sí, la absoluta, la relativa, absoluta acumulada y la relativa acumulada. Sí. ¿Algo más? Está todo claro, ingeniero. Bien, jóvenes, a partir de acá ya va a ser prácticamente resolución de problemas. Ya. El día jueves empezaríamos con eso. A ver, posiblemente el jueves, no estoy seguro todavía, si me van a confirmar el día de mañana en la tarde, si posiblemente viaje el jueves. Feriado, ingeniero. No, ¿feriado? ¿De dónde feriado? ¿Por qué feriado el jueves? Porque es Día de la Reina, de la Por el mamá. 27. La madre, ingeniero. No, ¿y ustedes son madres? No, pues, jóvenes, ¿cómo? Está bien que sea, pues, Día de la Madre, pero no. La mamá. Ustedes no son madres, Igual pues, se para... puede pasar, ingeniero, no hay problema, yo no, pero a ver, ya depende de ustedes. Creo que te estás confundiendo cuando le daban a las ingenieras libre, pero aquí quién es mujer. Ya, atiendan jóvenes, no, el jueves es normal la clase, lo único que no estoy seguro todavía es si yo voy a viajar en la tarde. Si viajo en la tarde, obviamente, pero de todas maneras voy a ver voy a consultar yo con el auxiliar si puede, porque va a ser a partir de la próxima clase, hasta la próxima semana vamos a ir netamente a resolver problemas de aplicación. Ya, entonces voy a ver, pero si es que sería, si no, de repente, si no tengo nada, no vamos a pasar lo más normal, no tengo ningún problema. Ya, el día jueves ustedes tienen algo en la mañana, a las 7, ¿tienen clases? Yo sí. Tengo clase. Yo sí tengo clase, Yo ingeniero. sí. Yo también tengo clases, ingeniero. Ya, hay nomás entonces, hay nomás. Entonces, de todas maneras, pero eso está todavía por... Yo les voy a pasar cualquier cosa por el grupo de WhatsApp. Ya les voy a decir, si es que no voy a estar y tampoco pudiese el que nos va a ayudar a colaborar Luis, entonces para no desfasarnos yo voy a coordinar con ustedes para recuperar en un horario puede ser sábado, no sé, nadie tenga nada, pero nos recuperamos y nos nivelamos, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, pero eso está por confirmar, no estoy diciendo que yo si es que hubiese ese caso, yo lo estuviese informando el jueves al mediodía, más o menos, diciéndoles no voy a, pero de momento todo está normal. Simplemente eso para aclararles, jóvenes. Bueno, me parece que todos ya han puesto ya presente en el chat. Si no hay más consultas, no hay más dudas, no sé si alguien tiene algo más. Disculpe, ingeniero, una pregunta. Sí. Es sobre la auxiliatura. Sí o sí, a las 4 no se puede mover otro horario, ¿no? Más de las 4, ¿no? Ese es el horario que ya se ha quedado, ¿no? Y ese es el horario que ya. está disponiendo él, digamos, ¿no? No puedo... Sí. Por eso quería preguntar, por eso. Ya. Lo que Está bien, pasa ingeniero. lo que pasa que él también lo está haciendo de buena voluntad porque no le están cancelando esa honoris, como les digo, entonces, ¿no? Y ese horario se ha definido justamente porque ¿no? Ya se ha definido con otro grupo, ¿no? Que tengo de industrial, entonces ellos van a pasar, entonces y como está colaborando, entonces para que ustedes se acoplen también ahí. Ya. Está bien, ingeniero. Bueno, él está viniendo de industrial, no sé no sé, voy a preguntar de todas maneras, no sé si tendrán auxiliatura acá en electromecánica. Si tuviesen, entonces no hay problema, voy a consultar eso. Si hay, no sé, la verdad no tengo. Si es que hubiese, entonces obviamente fijamos nomás un nuevo horario con el auxiliar de su carrera, digamos, ¿no? Lo que yo estaba viendo es que ustedes se acoplen a ese grupo que él ha fijado ya porque él es de industrial,
Yo tengo otro grupo en industrial, entonces ahí. Pero si hubiese, voy a consultar, si hubiese algún auxiliar designado para ustedes como electromecánica, entonces ustedes tuviésemos que coordinar con él. Ya, entonces, pero de momento sería ese el horario para que ustedes puedan acoplarse en ese horario. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Bueno, jóvenes, hasta luego. No hay más que decirles. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego.